Y tiene la palabra doña Ana Helguera. Gracias, señor presidente. Arrastion, Jaun Andreok. Buenas tardes, señorías. Yo confío en que mi intervención pueda serles de utilidad en los trabajos que están realizando en su análisis de los procedimientos de contratación de las administraciones públicas y a la hora de valorar posibles modificaciones de la legislación que mejoren la contratación de emergencia. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas es el máximo órgano fiscalizador de las actividades económico-financieras y contables del sector público vasco. Dependemos directamente del Parlamento vasco, si bien nos regimos por el principio de independencia en nuestras actuaciones. Nuestra ley establece como objeto de nuestra función fiscalizadora la verificación de la adecuación al ordenamiento jurídico de la actividad económico-financiera de las entidades que fiscalizamos en relación a la ejecución de los programas de ingresos y gastos públicos. Es a esto a lo que están orientadas las pruebas de auditoría que realizamos en nuestros trabajos. Entre estas competencias no se incluyen las relacionadas con la prevención y lucha contra el fraude y la corrupción. No obstante, en caso de detectarse indicios, bien de responsabilidad contable o de fraude y corrupción, se da traslado de ello al Tribunal de Cuentas o a la Fiscalía según corresponda. Les adelanto que en los expedientes de emergencia fiscalizados por este tribunal no se ha detectado ningún indicio de este tipo. En cualquier caso, todos nuestros informes se remiten siempre al Parlamento Vasco, a la entidad fiscalizada, al Tribunal de Cuentas y se publican tanto en nuestra página web como en la página de la Asociación de Órganos de Control Externo, ASOCEX. Bien, centrándonos ya en la fiscalización de la contratación de emergencia durante la pandemia, en nuestro caso, el Parlamento Vasco no solicitó, a diferencia de lo que ocurrió en otros órganos de control externo, la realización de informes específicos sobre la materia. Por ello, lo que hicimos fue, en los programas anuales de trabajo del Tribunal correspondientes a los ejercicios 2021 y 2022, que se aprobaron por unanimidad por los 7 consejeros que formamos el Tribunal, se aprobó la fiscalización de estos contratos dentro del ámbito de los trabajos de fiscalización de las cuentas anuales de los ejercicios 2020 y 2021. Para las entidades... Para las entidades fiscalizadoras, auditoras externas del sector público, la independencia es uno de los principios básicos de actuación. Para garantizar esta independencia, seguimos rigurosos procedimientos que están definidos en las normas técnicas de auditoría, como ya han comentado otros compañeras y compañeros en comparecencias previas. Las entidades fiscalizadoras, en el caso del Estado español, Tribunal de Cuentas y órganos de control externo autonómicos, coordinamos nuestra actividad mediante el establecimiento de normas profesionales, criterios y técnicas comunes de fiscalización que garantizan la mayor eficacia en los resultados de nuestros trabajos. Todas las instituciones y órganos de control externo seguimos las normas internacionales de auditoría, las ISAIs, que han sido adaptadas por el Tribunal de Cuentas, los órganos de control externo y la intervención general de la Administración del Estado a las peculiaridades del sector público español. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas es un órgano colegiado y nuestra opinión técnica se expresa en nuestros informes. Los 33 informes de fiscalización aprobados correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021, que son los ejercicios afectados por la emergencia sanitaria provocada por la COVID-19, se aprobaron por unanimidad por las 7 consejeras y consejeras que formamos el Pleno del Tribunal. También fueron aprobados por unanimidad los memorandos de planificación de estos trabajos. En estos documentos se definen, entre otros aspectos, la naturaleza y extensión de los procedimientos a aplicar para obtener la evidencia de auditoría o la información a incluir en el informe. En este sentido, los informes de fiscalización correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 son informes por excepción, en los que solo se incluyen las deficiencias y salvedades detectadas. Tal como se preveía en estos memorándums, el trabajo del Tribunal en relación con estas contrataciones ha consistido básicamente en verificar el cumplimiento de la normativa aplicable, la Ley 9/2017 de contratos del sector público y el amplio conjunto de normativa por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto de la COVID-19. A la hora de seleccionar las muestras de contratos a analizar, se han seguido básicamente 3 criterios.
El primero es el de seleccionar los expedientes de mayor importe. El segundo, utilizar técnicas de muestreo estadístico que proporcionan al equipo de auditoría una base razonable a partir de la cual alcanzar conclusiones sobre el total de la población. Y el tercero consiste en la aplicación del juicio profesional en la selección de otros elementos específicos adicionales a los dos anteriores. Con carácter general, los aspectos que se han revisado en relación con estos expedientes han sido la justificación de la tramitación por el procedimiento de emergencia, la dación de cuenta de la celebración del contrato, los plazos de inicio en la ejecución de las prestaciones y, además, otros aspectos relacionados con el cumplimiento, recepción y liquidación de la prestación. Dicho esto, paso a exponerles los resultados más relevantes del trabajo realizado por el Tribunal en relación con los procesos de contratación de emergencia para la adquisición de material sanitario por parte de las administraciones públicas vascas con mayor volumen de gasto en este apartado. Empezamos con la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que en 2020 tramitó por este procedimiento de emergencia y dentro del programa Medidas contra la crisis provocada por la COVID 83 expedientes por 23,3 millones de euros. Ya en 2021 dejó de tramitar adquisiciones de material de protección por el procedimiento de emergencia y el Tribunal no detectó salvedad alguna en los expedientes de adquisición de material de protección fiscalizados. Si pasamos al ente público Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, en 2020 tramitó por emergencia 236 expedientes de suministros de material relacionados con la COVID-19 por un total de 153,3 millones de euros y en 2021 29 expedientes por 14 millones de euros. En ninguno de los expedientes fiscalizados se detectó deficiencia alguna. La Diputación Foral de Álava y su organismo autónomo, el Instituto Foral de Bienestar Social, tramitaron por emergencia motivada por la COVID-19 15 expedientes por 1,6 millones de euros y en todos los expedientes analizados por el Tribunal, que son los que correspondían todos ellos a compras de material sanitario, no se detectó deficiencia alguna. En 2021 no se tramitaron procedimientos de emergencia motivados por la COVID-19. La Diputación Foral de Vizcaya y su organismo autónomo Instituto Foral de Asistencia Social tramitaron en 2020 27 expedientes por 6,7 millones de euros y en el 21 ya no se realizaron compras de material de protección utilizando el procedimiento de emergencia. En este caso, en dos expedientes cuyo objeto era la concertación de plazas sociosanitarias en residencias, se comprobó en el trabajo que la ejecución del contrato se había iniciado sin la orden de inicio del órgano de contratación competente. Esta deficiencia, que aparece recogida en nuestro informe, fue subsanada posteriormente al convalidarse los expedientes por el órgano superior competente por razón de la materia. En cuanto a la Diputación Foral de Vizcaya, en 2020 realizó tres contratos por el procedimiento de emergencia para la compra de material sanitario por un importe total adjudicado de 2,7 millones de euros, que fueron fiscalizados por el Tribunal sin detectar deficiencia alguna. A partir del segundo semestre del 2020, la Diputación realiza sus adquisiciones por abierto armonizado tramitación urgente. El resto de entidades públicas fiscalizadas no se detectó tampoco ninguna deficiencia. En resumen, considerando todo lo señalado anteriormente, en opinión del Tribunal, en los ejercicios 2021, las entidades del sector público vasco fiscalizadas cumplieron de forma razonable la normativa legal que regulaba la contratación de emergencia. Y de cara a futuro, creo que es interesante que tengan en cuenta las prácticas de buena gestión y recomendaciones que se recogen en los informes realizados por las diferentes entidades fiscalizadoras europeas y especialmente por las realizadas, las que ya les han presentado de manera tan acertada la presidenta y presidentes de las instituciones y órganos de control externo en comparecencias anteriores. Entre ellos puedo mencionar la utilización del procedimiento de emergencia de forma restrictiva, siendo interesante cuando es posible utilizar otros procedimientos menos restrictivos para la competencia, como el negociado sin publicidad, o bien recurrir a ampliar o modificar contratos ya existentes. La segunda recomendación sería maximizar la transparencia y la publicidad, de manera que la información sobre estos contratos esté disponible en datos abiertos de fácil acceso que faciliten el control de este tipo de contratación, ya que consideramos que la transparencia en la contratación de emergencia es crucial a la hora de desalentar la corrupción y garantizar la confianza de mercado y ciudadanía.
debería procurarse, siempre que sea compatible con la atención a las necesidades urgentes planteadas, cumplir en la medida de lo posible los principios generales de la contratación pública en cada una de las fases del procedimiento. Y, finalmente, quisiera resaltar la importancia que tienen tanto los órganos de intervención, las auditorías interna y externa en la prevención del fraude y la corrupción, como la de procedimientos como la implantación de planes de medidas antifraude en las administraciones o los canales de denuncias. Muchas gracias y quedo a su disposición para responder a las cuestiones que quieran plantear. Muchas gracias, señora Helguera. Tiene a continuación la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Vázquez. Muchas gracias, señor presidente. Agradezco la comparecencia aquí de la señora Ana Helguera. La verdad que siento que haya tenido que venir a hacer este viaje en balde. Todos tenemos aquí los informes que hemos podido leer a lo largo de estos días. Pero bueno, no obstante, le agradezco su presencia aquí y le voy a hacer una serie de reflexiones y preguntas. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas es un órgano técnico cuya función es fiscalizar la gestión económica y financiera del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi, aprobado por la Ley 1/88. ¿De quién depende el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas y ante quién responde? Del Parlamento Vasco, y responde ante el Parlamento Vasco. Efectivamente. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas actúa y da cuenta de su labor al Parlamento Vasco. Es, por tanto, una institución que contribuye a que el Parlamento Vasco pueda ejercer su función de control económico-financiera sobre el Gobierno de Euskadi. Planteo esto en primer lugar porque desde mi grupo parlamentario ni compartimos el objeto de esta comisión, que es tan solo un intento de difuminar responsabilidades socialistas por los escándalos de corrupción de la trama Coldo, ni entendemos la necesidad de su comparecencia como presidenta del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, como la del resto de presidentes, es decir, no solo la de usted, es una consideración general. Desde mi grupo parlamentario, y tal como ha sido recordado ya por mis compañeros, recientemente Manuel Aragón, sabemos que el Congreso de los Diputados no es titular de la soberanía nacional, son los ciudadanos y por eso sus funciones están limitadas por sus competencias constitucionales. Hay un dictamen del Consejo de Estado 212/2019 sobre la Comisión de Investigación de Cataluña y que dice que la actividad de las comisiones de investigación deben desarrollarse en el marco de la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. A mayores podríamos añadir lo que dice la catedrática de Derecho Constitucional Rosario García y el eurodiputado socialista, que dicen que, atendiendo al principio de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses, los municipios y las comunidades autónomas no pueden ser objeto de control político por parte de las comisiones de investigación del Congreso y el Senado. Los informes del Tribunal Vasco de Cuentas están colgados en la web institucional, como usted dijo, efectivamente. Podríamos revisarlos, los estuvimos comprobando, todo lo que ahí se ha fiscalizado. Como usted ha dicho, salvo que me equivoque, y creo que no se hicieron informes anuales y específicos del COVID, ¿no? Yo, por lo que he encontrado, hay un informe sobre fiscalización de Osakidetza del 2020, sí. Un informe genérico que es de gestión de servicios de salud y bueno, poco más he encontrado, ¿no? No, me he saltado algún otro vamos informe. A ver. Nosotros hicimos en esos años, creo que era un total de 23 informes. Entonces, en esos 23 informes, que corresponden a, bueno, de los años 2020 y 2021, fiscalizamos los contratos de emergencia que habían realizado cada una de las instituciones fiscalizadas. O sea, la comunidad autónoma fiscalizamos. Sí, ¿cuántos de la comunidad autónoma? Eso era mi pregunta. ¿Cuántos? De la comunidad autónoma, en concreto, solo hay uno, ¿no? No. ¿Solo hay un qué? ¿Un expediente? No, hay varios. Hay dos informes, el informe del 2020 sí. Y el informe del 2021. Sí, pero digo, no hay. De la comunidad autónoma hay esos dos informes, vale. De la cuenta general. Sí. Hay otros dos informes de Osakidetza de su cuenta general. Hay 6 informes de las 3 diputaciones. Sí, de las administraciones vascas, locales y tal. Sí, pero yo me refería al de la comunidad autónoma, que son el 20 y el 21. Eso es. Vale. Son los que hemos estado mirando. ¿Hay o tiene usted constancia de que hay algún contrato de emergencia de esos informes de la comunidad autónoma, no de la los comunidad otros? Autónoma? Sí. De emergencia de adquisición de material sanitario realizado por el Gobierno vasco que esté siendo objeto de diligencias de investigación por los tribunales o esté siendo investigado por la Fiscalía Europea? Vamos a ver, yo no tengo constancia de nada de eso. Lo que sí tengo constancia, porque en caso de que abran diligencias, el Tribunal de Cuentas nos lo comunica, es de que en ninguno se ha abierto diligencias por parte del Tribunal de Cuentas, que sería de responsabilidad contable. Y en el resto de los casos, que yo sepa, no.
Vale, perfecto. Esto es un hecho importante porque desde el Gobierno se ha promovido esta comisión y su comparecencia para intentar diluir el escándalo de los contratos de la trama de PSOE-Coldo investigados por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Europea. Entonces, la idea que pretenden trasladar es que todas las comunidades hubo los mismos problemas, pero no es cierto. Aquí hay investigaciones judiciales y de la Fiscalía Europea solo sobre Adif, Puertos del Estado, el Ministerio del Interior, Baleares y Canarias. En este sentido, ya le adelanto que no voy a hacer ninguna pregunta más sobre aspectos concretos, únicamente, ya que está aquí, pues que me llamó la atención una de los apartados. Mire, tal y como pone en un informe de los contratos analizados por valor de 154 millones, 105 se han tramitado como contratos menores en el Osakideza 2020. Disculpe la pronunciación, ¿vale? Es decir, tras fraccionamiento de los mismos, es decir, un 68% de los contratos se hicieron como menores. Desde nuestro punto de vista es un poco llamativo. Si el fraccionamiento se hizo, como dice el informe, para hacer contratos menores en vez de procedimiento abierto, si, como dice el Tribunal Constitucional y la doctrina judicial, no se puede explicar con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable, el fraccionamiento podría incluso ser un ilícito. No sé si hicieron algún tipo de análisis en este sentido sobre este fraccionamiento que hubo de esos contratos. A ver, hicimos el análisis que llevó a redactar la deficiencia tal como figura en el informe y que usted ha leído. En cualquier caso, no se trataba de contratación de emergencia, que creo que es el objeto de esta comisión. Sí, solo que, bueno, como venían esos informes y estuvimos leyendo todo el informe completo, pues veíamos las recomendaciones que hacían y, bueno, pues un poco porque nos pudiera explicar un poco más desde el punto de vista jurídico la consideración, nada más. El fraccionamiento es un problema recurrente en las administraciones públicas, tiene diferentes motivos y muchas veces tampoco... Hay el fraccionamiento del libro, que es que tengas la mismísima compra y las fracciones para evitar un procedimiento superior, o lo que nos encontramos en Osakidetza es más bien compras realizadas por diferentes unidades del Servicio Vasco de Salud que con independencia realizan compras de suministros o de prestaciones y que en su conjunto consideramos que sería más adecuado que valorasen la posibilidad de adjudicarlas por un procedimiento abierto. Vale. Es a eso a lo que... Sí, me sirve como respuesta. Después me gustaría hacerle también otra pregunta. El artículo 65 de la Ley de Contratos establece que solo puede contratar con el sector público personas que tengan plena capacidad de obrar y no estar incursas en prohibición de contratar y acrediten solvencia económica, financiera y técnica. Este es un requisito material de la contratación o es un mero aspecto formal. ¿Usted cómo lo considera? Pues mire, yo lo que considero es que en la contratación de emergencia evidentemente no se puede verificar en todos los casos con la diligencia que requiere la contratación de emergencia la capacidad y la solvencia de la empresa con la que se contrata. Lo que sí le puedo decir es que las administraciones públicas vascas, en nuestro trabajo de fiscalización de los contratos, lo que hemos visto es que se intentó solventar en la medida que se pudo. Por ejemplo, se intentó contratar con empresas que ya eran empresas conocidas. El procedimiento de emergencia se utilizó de una manera muy restrictiva en el tiempo. En cuanto... aun habiendo posibilidad legal de alargarlo más, se pasó ya a utilizar incluso procedimientos armonizados. Ahora, que evidentemente hay momentos en los que... Y después los expedientes como manda la ley, a posteriori se completaron con todos los datos esto. Y lo que es para nosotros el mayor riesgo de que las empresas no hubiesen acreditado la solvencia y la competencia realmente era que las prestaciones no se ejecutasen de una manera adecuada. Y lo que sí verificamos en todos los contratos es que las prestaciones se habían cumplido de manera adecuada. Vale, efectivamente. Me parece que es igual lo más relevante de cara a esos contratos. Sí, le hacía esta pregunta porque los contratos que están siendo objeto de investigación judicial
y en la Fiscalía Europea son con empresas que no tienen en ningún momento demostrada ni la solvencia ni la capacidad del contratista. Es decir, una empresa como Soluciones de Gestión tenía de ingresos 0 euros el año anterior a la pandemia, o otras que simplemente eran un proveedor chino que de repente desapareció, que tenía un domicilio en Madrid, después en Zaragoza. Veo que el Gobierno vasco, al igual que otros gobiernos autonómicos, buscaron como primeras empresas de referencia a sus proveedores habituales, lo cual, bueno, pues lógicamente me congratula saber que no se buscó al primero que pasaba por ahí que fuese amigo de Coldo. ¿Le consta algún contrato con Soluciones de Gestión o le suena esa empresa? No, sí, me suena la empresa y que se hayamos fiscalizado, no hay ningún contrato con Soluciones de Gestión. De todas maneras, yo creo que no podemos olvidar una cosa. El problema que se planteó en la pandemia es que cuando surge la pandemia no hay mascarillas y no hay material sanitario para cubrir todas las necesidades de la población. Para hacer frente a esto, muchas empresas tuvieron que reordenar sus actividades a otro tipo de producciones. Para preparar esta comparecencia he intentado leerlo todo lo que he podido sobre el tema de mascarillas y de productos de protección, y me sorprendió conocer que es una noticia de Internet, no sé hasta qué punto será filo o no, pero que Inditex, Mango y Louis Vuitton habían reorientado su producción hacia la producción de mascarillas. Realmente, si necesitamos un volumen de mascarillas como el que se necesitó en su momento, no se producían en el mundo, con lo que era imposible comprar todas las mascarillas a proveedores que tuvieran la solvencia necesaria. Sí, yo le puedo contar supuesto. el caso de otra empresa, por ejemplo, del País Vasco, una empresa de productos de químicos, Sí. pues que se le solicitó, yo creo que por parte del Gobierno vasco o del Departamento de Coordinación, que dejase de fabricar lo que estaba haciendo, que no sé si eran fertilizantes o productos fitosanitarios, para hacer gel del hidroalcohólico del que esto. Claro, no había hecho antes. Ahora sí que tenía capacidad, y realmente la capacidad se demuestra posteriormente cuando eres capaz de entregar las mascarillas o de entregar los productos a satisfacción. Y además esto no ha sido solo un problema de aquí. Gran Bretaña, por ejemplo, tiene también que lo analizó la Audit Commission, el caso Allanda, que es muy similar a lo que ha pasado aquí con el tema de las mascarillas. Efectivamente, por ejemplo, ponía usted como empresa Inditex. Lógicamente, a nadie se nos escapa que Inditex tiene solvencia financiera, económica y técnica, y que y más en el sector textil y la logística toda de la que disponía, y así fue que ayudó a muchísimas comunidades autónomas. No estamos hablando de ese caso, estamos hablando de empresas que aparecieron de la noche a la mañana en domicilios más que sospechosos y que ahora están siendo investigadas. Me gustaría preguntarle, porque en el informe no he visto, si hizo alguna valoración sobre el precio medio de mascarillas en el mercado, y preguntarle por un caso. Le voy a comentar así más o menos un caso. Se compran unas mascarillas en el mes de abril, unas mascarillas FFP2, pero que finalmente se comprueba que no tenían esa calidad. Entonces, en vez de pedir la anulación de ese contrato, 8 meses después, en noviembre, se decide pagar esas mascarillas, en vez de FFP2 de uso hospitalario, como quirúrgicas de no uso hospitalario, porque no servían para otra cosa, y pagarlas al precio de abril. Es decir, es noviembre, pero dice que, bueno, que las van a utilizar como quirúrgicas y que las pagan un 560% más caro. Desde el punto de vista de los informes que ustedes hacen, ¿cómo calificaría esto? Mire, le podría hacer un chiste. Yo soy auditora y los auditores solo opinamos en base a la evidencia de los expedientes. Yo no le puedo contestar a lo que me está planteando usted. Lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, Amazon detectó subidas de precios superiores a ese porcentaje que me ha dicho, y esto es estar en una economía de mercado. Los precios iban variando así. Ahora, yo, sin conocer el expediente en su totalidad, no lo puedo hacer una valoración. ¿De que esa administración pagara eso más caro? A ver, los precios... Un segundo, señora Alguera. Señora Vázquez, entiendo que traemos a los comparecientes para hablar sobre cuestiones sobre las que tienen información al alcance. Sí, por supuesto, pero, señor presidente... No, déjeme acabar. Que son de su competencia
y no para examinarlos sobre supuestos hipotéticos. A ver si esa respuesta nos puede valer para calificar. Reconsidero que no voy a seguir formulando la pregunta. El orden de palabras lo fijo yo como presidente. Así que usted espera que yo acabe y entonces le concedo la palabra. Muy bien. Por tanto, usted tiene que preguntarle sobre cuestiones que hayan sido de competencia, que hayan sido de su territorio y que conozca. Y no otros supuestos hipotéticos, por favor. Bueno, por yo tanto, entiendo... Señora Vázquez, le llamo a que continúe con las cuestiones de su competencia. Pero déjeme ya finalizar. Yo entiendo que no se quiere hablar aquí de lo que hizo el Gobierno de Canarias el ministro Ángel Víctor Torres, que fue el que contrató y pagó un 560% más cara las mascarillas. Lógicamente, yo no tengo ningún reproche hacia los informes que ha hecho. Ya, como le he dicho al principio, usted no tendría que estar aquí. Esto lo podemos leer perfectamente por Internet. No pongo bajo sospecha ninguno de los contratos del Gobierno vasco y le felicito por el trabajo que han realizado y siento mucho que estén haciendo este papelón de venir por esta comisión para tapar la corrupción del PSOE. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Vázquez. Continuamos con la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, con la señora García. Gracias, presidente. Arratsaldeon, Helguera Andrea, eta ongi etorria batzorde honetara. Eskerrik asko. En primer lugar, y en tanto que diputada vasca del Grupo Parlamentario Socialista, quisiera agradecer su comparecencia en esta comisión y sus clarificadoras y exhaustivas explicaciones. La portavoz del Grupo Popular ha dicho, bueno, pues parece que no entiende la razón de las comparecencias ante esta comisión de las presidencias de los órganos de control externo de las comunidades autónomas. La razón de su convocatoria es consustancial a la creación de esta comisión y no es otra que la de analizar los procesos de contratación llevados a cabo por las administraciones públicas durante la pandemia. Es pues del todo comprensible que sean convocados y un deber democrático que vuelvo a agradecer el que los organismos de fiscalización de la contratación pública acudan a dar cuentas a este Congreso de los Diputados donde reside la soberanía popular. Y creo que es justamente lo contrario el hecho de que no hubieran sido convocados lo que no se hubiera entendido. Me gustaría subrayar que el objetivo final de estas comparecencias no es otro que el de mejorar los procesos administrativos en el que de cara a un futuro en el que nos pudiéramos encontrar en otra situación de emergencia de similares características. Y aunque sea una obviedad, yo quiero resaltar, dado que algunos prefieren olvidarlo, que estamos analizando una situación en el marco de una pandemia global como no habíamos conocido en un siglo. Nos tuvimos que enfrentar a una situación que conllevaba retos inéditos, también para la gestión de las administraciones públicas. Y conviene recordar, señora Vázquez, que la pandemia vino sin manual de instrucciones. Todos, pues, deberíamos ser capaces de admitir que la situación y las consecuencias que de ella se derivaron en lo que concierne también a la gestión administrativa fueron totalmente inéditas y la única forma de enfrentarse a las mismas fue poniendo en marcha protocolos extraordinarios. Y una vez contextualizado un poco la situación, pues comienzo con mis preguntas, Helguera Andrea. El Tribunal Vasco de Cuentas Públicas es el máximo órgano fiscalizador de las actividades económico-financieras y contables del sector público de Euskadi, tal como usted nos ha dicho. La primera pregunta tiene como intención delimitar el ámbito de actuación del Tribunal y los entes administrativos de las comunidades de la Comunidad Autónoma Vasca cuyas cuentas son fiscalizadas por dicho Tribunal. ¿Podría usted profundizar un poquito más en esto? Sí. A ver, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas fiscaliza las cuentas de la Comunidad Autónoma de Euskadi, del Gobierno vasco y de todos sus entes institucionales y sociedades dependientes. Son informes obligatorios que tienen carácter anual. También fiscalizamos los informes de las 3 diputaciones forales, una por cada territorio histórico, que también tienen carácter obligatorio, y las de los ayuntamientos y entidades locales de la comunidad autónoma. Entre estas hacemos una selección y cada año se van fiscalizando. Además, también está dentro de nuestras competencias fiscalizar, en el caso de que se concedan subvenciones, podemos fiscalizar el correcto destino de estas ayudas. Este es nuestro ámbito de actuación. Muchas gracias. Quería aclarar esto en base a las preguntas que le ha hecho la portavoz del Grupo Popular, que no estaban en concreto dirigidas a lo que es el ámbito de Euskadi.
Usted ha mencionado ciertas palabras que a mí me han parecido clave en lo que debe ser un trabajo de análisis y fiscalización. Ha hablado de evidencias, ha utilizado la palabra razonabilidad también y de que sus informes de fiscalización son informes por excepción. Sí. ¿Podría explicarlo un poquito más detalladamente? Sí. Vamos a ver. La evidencia es la información que utiliza el auditor para alcanzar las conclusiones que expresa en su informe. Y de acuerdo con las normas de auditoría tiene que ser adecuada y suficiente. Entonces, nuestras guías de fiscalización, que son que bien derivan de las normas internacionales de auditoría, tanto para el sector público como para el sector privado, definen exactamente los procedimientos y cómo tiene que ser esta evidencia. Hay diferentes tipos de evidencia, hay evidencia documental, inspecciones físicas, confirmaciones por terceros, revisión de cálculos, análisis de procedimientos. Eso en cuanto a la evidencia. Después, los trabajos de auditoría pueden ser de dos tipos. Trabajos de seguridad en los que obtenemos una seguridad razonable y trabajos en los que obtenemos una seguridad limitada. Cuando es un trabajo de seguridad limitada, lo que hacemos es decir, yo hago una muestra por ejemplo, de contratos para analizar, analizo 5 aspectos y mi informe lo que va a decir es, mire señores, he analizado estos 5 contratos, de estos 5 contratos he detectado estas incidencias, entonces expones en el informe el trabajo que has hecho y sus resultados. Esos son los de seguridad limitada, porque limitas tu opinión solamente a lo que has visto. Y hay otro tipo de trabajos que son los que se llaman de seguridad razonable, que aquí cuando razonable es que no hay se supone que no hay hemos hecho trabajo suficiente y obtenido la evidencia adecuada para poder opinar que no hay deficiencias de importancia relativa significativa que no hayamos detectado como auditores. Entonces, en los trabajos de seguridad razonable utilizamos procedimientos para poder opinar sobre en este caso sobre toda la contratación, procedimientos estadísticos, pruebas de procedimientos. Entonces, aquí opinamos sobre el 100%. Ahora, sobre el 100% de que razonablemente está bien, de que no hay nada gordo que no hayamos detectado. Sí. Me ha quedado claro. Gracias. La siguiente pregunta versa sobre la figura del contrato de emergencia, que ya de la que hemos hablado. Y teniendo en cuenta la terrible situación en la que estábamos, ¿considera usted que la utilización de esta figura de la contratación de emergencia era necesaria? ¿Y era este tipo de contrato el estipulado en la normativa, concretamente en el artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público? La respuesta a las dos preguntas es sí, pero me gustaría añadir aquí que la propia Comisión Europea emitió unas orientaciones sobre el uso del marco de la contratación pública en la situación de emergencia relacionada con la crisis del COVID-19, en la que hablaban de que en estos casos los compradores públicos podían considerar la adjudicación directa a un operador económico preseleccionado o incluso que los compradores públicos podían buscar soluciones alternativas y actuar en mercado. O sea, yo creo que esto no es algo... Es el único procedimiento, además, que nos permitía actuar con la celeridad debida. Muy bien, muchísimas gracias. Respecto a la metodología de prospección seguida para la elaboración de sus informes, usted nos ha mencionado que han sido básicamente 3 los criterios seguidos para la selección de la muestra de contratos, si he entendido bien. Y ha hablado usted de 23 informes. Sí. Eso es. ¿Podría hablarnos de estos criterios con un poquito más de profundidad? Y también me ha parecido que me ha quedado claro que los informes correspondientes a los ejercicios de 2020 y 2021 fueron informes habituales de lo que son los informes anuales. Sí, fueron informes anuales. Eso es. Aprobados por unanimidad. Sí. ¿Podría abundar un poco más en el procedimiento de aprobación de los informes? Sí, por supuesto. A ver, entre los criterios de selección de muestras, si hubiéramos hecho un trabajo de seguridad relativa, en el que solo hubiéramos opinado sobre unos informes, hubiéramos seleccionado una muestra probablemente por tamaño y con eso hubiera sido suficiente. Pero nosotros hemos opinado sobre el 100% de la contratación.
Entonces, tenemos tres tipos de procedimientos de selección. Por una parte, nos vamos a los contratos de mayor importe. Intentamos conseguir con ello la máxima cobertura del gasto en cada ejercicio o de las adjudicaciones del ejercicio. Por otra parte, utilizamos procedimientos estadísticos en los que, previo un análisis de los procedimientos de esa Administración y valorando el riesgo de incorrecciones, se selecciona una muestra utilizando técnicas de muestreo estadísticas que nos permiten opinar sobre si podemos confiar en que la muestra en su conjunto, en su totalidad, es probable que se detecten deficiencias adicionales o no. Y finalmente está lo que llamamos nosotros el olfato del auditor, en la que en la que analizamos los nombres de los contratistas, los importes, y si hay cualquier cosa que nos llame la atención, se analice también específicamente. Esos son los tres procedimientos. Y luego usted me ha preguntado por el procedimiento de aprobación de los informes. A ver, en el Tribunal de Cuentas, empezamos con la aprobación del plan de trabajo, que se aprueba por todos los consejeros por unanimidad, consejeros que nombra el Parlamento y que abarcan casi todas las formaciones del arco parlamentario. Se aprueban por unanimidad también los memorandos en los que se especifica el trabajo que se va a hacer en cada una de las entidades. También me parece importante que los procedimientos también se acuerden. Una vez que los trabajos tiene cada uno un ponente que es un consejero, que tiene un equipo de fiscalización detrás. Un trabajo en el que es un ponente, un consejero, pasa a un control de calidad que lo realiza otro consejero de otro departamento. Una vez que ha pasado ese procedimiento de control de calidad, pasa a una comisión técnica que tiene que darle el visto bueno. De la comisión técnica pasa al Pleno. Ahí se aprueba para su envío a alegaciones a la entidad fiscalizada. Se envía a la entidad fiscalizada, que nos aporta sus comentarios y nos corrige si se ha cometido cualquier error en la redacción del informe o en cualquier apartado. Y entonces vuelve al tribunal, vuelve a pasar por la comisión técnica, vuelve a pasar por el Pleno, que ya aprueba el informe definitivo, y antes de su emisión vuelve a pasar por la comisión técnica para que quede todo, para que en ninguna fase de este proceso haya podido quedar ningún fleco suelto. Es un procedimiento muy garantista. Y luego a lo que damos mucha importancia es aprobar siempre todo por unanimidad, que es una garantía de nuestra independencia. Totalmente de acuerdo en que es un proceso muy garantista y que yo creo que queda establecido que la metodología de trabajo para la prospección y la consiguiente selección de la muestra y toda la aprobación es acorde con los parámetros de lo que tiene que tener una entidad investigadora y fiscalizadora en este caso. Mi pregunta siguiente va a ser muy directa. ¿Detectaron ustedes alguna deficiencia en los expedientes analizados y finalmente se han apreciado indicios de algún tipo de contratación irregular o responsabilidad contable? Pues como ya he dicho en mi comparecencia, la respuesta es que no. Lo único que detectamos fue lo que les he comentado en un expediente que además luego se corrigió y no detectamos absolutamente nada. Y no tenemos evidencia y si lo hubiéramos tenido, lo hubiéramos puesto, por supuesto, en conocimiento de Fiscalía. Muy bien. Y ya por último, esta comisión, al menos este grupo parlamentario socialista, tiene como objetivo llegar a conclusiones que nos sirvan para la mejora de los procedimientos, como he dicho al comienzo de mi intervención, sobre todo en estas situaciones de excepción, como lo fue la pandemia. Por eso le pregunto, en base a sus informes, porque creo que usted ha dicho algo en esa función propositiva que también tiene la entidad, ¿pudiera haber alguna manera de proporcionar más seguridad y transparencia al propio contrato de emergencia? A ver, yo creo que es interesante revisar los trabajos que han hecho. El nuestro no estaba especialmente orientado, pero sí los que hicieron nuestros compañeros, y yo creo que los expusieron, los 4 compañeros presidentes y la presidenta que expusieron los trabajos que han realizado ellos, me parecieron súper acertadas las recomendaciones que incluían. Para mí también es muy relevante consultar los informes que han emitido entidades fiscalizadoras europeas, porque también lo que no podemos olvidar es que nuestro marco de contratación son las directivas europeas de contratación. Entonces, tenemos unos ciertos límites y que
El fraude y la corrupción van más allá de regular un procedimiento administrativo de la ley de contratos. Yo creo que es importante el trabajo que se ha hecho en todas las instituciones a raíz de los fondos Next, con los planes antifraude y con los canales de denuncias y demás. Me parece que esas son las vías. Y la colaboración con la intervención, las auditorías internas, la IGAE. Yo creo que es que aquí somos muchas las instituciones que podemos colaborar, los propios tribunales de cuentas, con los trabajos que hacemos y con que se implementen las recomendaciones que incluyen nuestros informes. Pues todo ello va a redundar en que se eviten en la medida de lo posible este tipo de situaciones. Mila esker. Zuri. Como conclusión, a mí me gustaría remarcar que las administraciones públicas utilizaron las herramientas que el ordenamiento jurídico en esta materia pone a su alcance, tal como nos ha dicho la señora Helguera. El objetivo era hacer frente a una emergencia sanitaria sin precedentes y contener sus terribles efectos. La actitud que algunos están mostrando parece estar más en demonizar actuaciones y echar por tierra la labor de las diferentes administraciones y no tanto en aprender de lo acaecido. Señorías, rendición de cuentas, sí. Transparencia democrática, también, por supuesto, pero inquisición y autos de fe, no, de ninguna manera. El año 2020 vivimos una situación excepcional y aterradora, en la que muchos de nuestros conciudadanos murieron, otros perdieron familiares y amigos, otros sufrieron el embate de la enfermedad de una manera terrible, pasando semanas, incluso meses en las UCIs de los hospitales, y otros aún hoy sufren las consecuencias de la enfermedad en forma de COVID persistente. Mirar aquella situación desde la normalidad, desde el espejo retrovisor de hoy en día, podría llevarnos a cierto engaño. Tenemos que intentar hacer un esfuerzo de contextualización de la catástrofe humana que vivimos y saber reconocer el papel trascendental que tuvieron sectores de la sociedad como la sanidad, la investigación médica que fue capaz de desarrollar una vacuna en tiempo récord, los servicios básicos en toda su extensión, el profesorado entre el que yo me encontraba entonces y las propias administraciones, incluida la Unión Europea. Debemos aprender que juntos estamos mejor, que juntos creceremos como sociedad. El ejercicio de transparencia democrática que estamos llevando a cabo en esta comisión nos debería servir para que situaciones excepcionales como la pandemia COVID-19 no nos arrollen. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora García. A continuación, por el Grupo Parlamentario Vox, tiene la palabra el señor Campos. ¿No marcha? Vale. Muchas gracias, señor presidente. Bienvenida, señora Helguera. Señora Helguera, no se lleve a engaño. Por mucho que diga la representante, la portavoz del Partido Socialista, esta comisión no se crea para que todos aprendamos y recibamos unas enseñanzas sobre la contratación y demás. No. No es que unos diputados unos días se despierten y digan vamos a crear unas comisiones para aprender y queremos recibir unas enseñanzas para ver cómo se gestiona mejor la contratación y demás. No, esto se crea porque conocemos un escándalo de corrupción sin precedentes en las contrataciones de material sanitario durante la pandemia que afecta de lleno al Partido Socialista y se crea esta comisión de investigación en el Congreso y se crea otra comisión de investigación en el Senado. Esta es la razón. Y tengo que decir que además el único partido que votó en contra de que se crearan estas comisiones fue Vox, porque consideramos que si tienen que dilucidarse responsabilidades tienen que ser en los tribunales. Pero bien, ya que además a ustedes le han hecho venir, igual que otros compañeros de tribunales de cuentas autonómicos, que si por nosotros fuera, desde luego usted no estaría aquí. Yo le voy a hacer simplemente unas preguntas. No voy a ser reiterativo sobre preguntas que ya le han hecho los portavoces del Partido Popular y del Partido Socialista, y solo le voy a incidir en unas afirmaciones que usted ha dado. Es que usted afirma que en las contrataciones de 2020 no apreció o no apreciaron irregularidades ninguna en la contratación de material sanitario. Entendido eso, ¿verdad? Contratación de emergencia de material sanitario. Bien. ¿Y la que no era de emergencia? El objeto de esta comparecencia era la contratación de emergencia.
Yo no he sido la ponente de ninguno de los informes en la contratación, o sea, en general en los informes del Tribunal de Cuentas aparecen deficiencias que están en el informe. Claro. Bueno, no les sé decir en este momento. Claro, lo que pasa es que el objeto de la comisión son las contrataciones, no solo las de emergencia, sino las contrataciones y adjudicaciones de diferentes contratos que afectan a material sanitario durante la pandemia. Otros compañeros suyos que han venido de tribunales de cuentas autonómicos, en base a esos informes que ustedes han entregado, pues ahí la fiscalización de las cuentas se refieren a todas las adjudicaciones, no solo las de emergencia. A ver, si usted lee nuestros informes de fiscalización, puede ver todas las deficiencias que se detectaron en todo tipo de contratos. Ahora, dado que el objeto de esta comisión, hasta donde yo sabía, era la contratación de emergencia en la compra de material sanitario, es lo que he expuesto en mi intervención. Bien, yéndonos solo a las contrataciones de emergencia y solo para aclarar, más que nada porque se publicó en mayo del 2020 por parte del diario El Mundo, no sé si esta información es fidedigna o no, las adjudicaciones se publicó en mayo de 2020 realizadas por el Gobierno vasco, en aquel momento gobernado por el Partido Nacionalista Vasco. Según esta publicación, se indicaba que incluían adjudicaciones irregulares a un proveedor habitual de Alokabide, de un servicio de atención telefónica, el pago de 1,7 millones de euros a hospitales privados por reservar camas para pacientes de la COVID-19 no utilizadas o la compra de miles de mascarillas, pagando por ellas hasta 3 veces más del tope estipulado por el Gobierno central. Esto se publicó en aquel momento sobre esas adjudicaciones y unas cantidades de dinero que estaba dando en aquel momento el Gobierno vasco. Esto era en el año 2020. Usted me dice que no habían estas irregularidades, no las han manifestado. Yo creo que esta pregunta igual podrían llamar a comparecer al director del Mundo y se lo preguntan a él. Sí, bueno, nosotros creemos que, dado que ustedes han fiscalizado las cuentas, pues si se aparecen unas informaciones. Los resultados de nuestro informe de fiscalización son públicos y usted puede verlos. Vale, pues por eso le estoy preguntando, señora. Le estoy diciendo a ver si usted confirma que esta publicación que se hizo, esto no es cierto porque no vieron irregularidades ninguna. No voy a confirmar nada relativo a una publicación que no sea a lo que se refiere. Sí, se lo acabo de decir. 1,7 millones de euros a hospitales privados por reservar camas para pacientes de la COVID no utilizadas o compra de miles de mascarillas pagando por ellas hasta 3 veces más. De esto, en teoría, tienen que haberlo fiscalizado ustedes también. ¿No? Pregunto. Es que yo no sé si eso se ha producido o no. Todos los contratos, los contratos del 2020 que se han seleccionado para su fiscalización, de acuerdo con los criterios que ya he expuesto antes, se han fiscalizado y los resultados están en el informe. O sea, usted me está preguntando por algo que es una noticia de un periódico que yo no sé, o sea, no tengo ninguna, no sé si es verdad, si no lo es, si es una noticia ficticia, si se han, no sé. Claro, como yo tampoco sé si es real o no, por eso le pregunto a la Un segundo institución. por clarificar, sobre todo por la certeza y la seguridad de la compareciente cuando viene a intervenir. Por un lado, el objeto de esta comisión sí que es la contratación de material sanitario durante la etapa de la COVID. El portavoz puede preguntar aquello que estime oportuno, pero usted tiene todo el derecho a decir que usted contesta sobre aquello que le corresponde, sobre lo que es de su competencia y que conoce, evidentemente, para certeza y tranquilidad. Que el portavoz puede preguntar, siempre que lo haga con correcciones, y usted tiene derecho a decir que sobre eso puede o no intervenir o conocer o tener alguna competencia o conocimiento en función de lo que usted estime oportuno. Muchas gracias por no tengo ningún dato para responderle. Claro, muchas gracias por la aclaración, señor presidente. Es que usted acaba de decir que ustedes fiscalizaron todas las contrataciones del año 2020 y 2021. No pregunta de pues acláremelo si es tan amable. Lo que he dicho es que en nuestros trabajos se hizo una selección en base a 3 criterios. Que con esa selección lo que podemos es emitir una opinión sobre la contratación en su conjunto con una opinión de razonabilidad, no del 100% absolutamente, sino que no hay ninguna deficiencia significativa que no esté reflejada en el informe. Evidentemente, la auditoría se hace con técnicas de muestreo y con técnicas de selección porque no tenemos recursos para fiscalizar para auditar el 100% de las partidas. Muy bien, ya me lo ha aclarado. O sea, entiendo que todo esto que se publicó y que al parecer
se decía que el Gobierno vasco del Partido Nacionalista Vasco, insisto, 1,7 millones de euros a hospitales privados por reservar camas para pacientes COVID no utilizadas o la compra de miles de mascarillas pagando por ellas hasta 3 veces más del tope estipulado por el Gobierno central, ustedes no vieron deficiencia ninguna, ya me lo he aclarado. Bien, pues dicho esto, le agradezco su comparecencia y muchas gracias. ¿Sí quiere decir algo? ¿Qué voy a decir? Muchas gracias, señor Campos. A continuación tiene la palabra el Grupo Sumar, no va a intervenir en esta ocasión. Por el Grupo Parlamentario Vasco de AJ-PNV tiene la palabra la señora Vaquero. Bai, mila esker, presidente jauna, pentsatzen dut, pienso que no habrá traducción, ¿no? Bueno, es eso, bueno, vale. No se ha pedido, es que hay que pedirlo una semana Vale, antes. No se ha pedido. vale, una semana antes, vale. Bueno, pues nada, si hablo en euskera, ya me voy traduciendo sobre la marcha yo misma. Mila esker, hemen egoteagatik, nik uste emandako azalpenak garbi gelditu direla. Quedan claras las palabras que usted ha dicho, bueno, lo que ha sido las auditorías, lo que ha sido las contrataciones en Euskadi, y yo simplemente agradecerle que esté hoy aquí, que nos haya aclarado las recomendaciones que ha hecho, evidentemente pues tendremos en cuenta, y sobre todo aquellos informes y recomendaciones de fiscalización de las instituciones europeas. Mila esker. Suri. ¿Nada más? Bueno, pues si no hay más intervenciones, le agradecemos encarecidamente la presencia, la información y las respuestas que ha aportado Yana Helguera Líbano. Le volvemos a pedir disculpas por el retraso al que le hemos sometido, aunque en compensación le hemos hecho ágil. Ha sido rapidito. Le hemos hecho ágil la comparecencia y muchas gracias. Bueno, vosotros. Suspendemos la sesión un minuto para continuar con la siguiente. Venga.